Hola a todos y a todas, bienvenidos a nuestro podcast literario. Soy Nicolás Buenchuleo y junto a mi grupo conformado por José Alvarado, Lucas Cisterna y Maximiliano Lira, hoy los acompañaremos en un viaje a través de una de las obras teatrales más impactantes e indispensables de la dramaturgia chilena. Hoy nos adelantaremos en Los Invasores, una pieza clave escrita en la década de 1960 que cuestiona los privilegios, la culpa social y los miedos más profundos de la élite. En este episodio, nuestro objetivo será recorrer el contexto de su autor, sintetizar su vertiginosa trama y abrir el debate sobre brechas sociales que plantea la obra. Imaginen estar tranquilos en la comodidad y seguridad de su hogar y que de pronto aquellos quienes han ignorado toda su vida entren a reclamar lo que consideran lo suyo. Con esta inquietante premisa, comenzamos. Para entender la profundidad de esta historia, primero debemos conocer a su creador, Ewan Wolf. Desde 1926 a 2016, Wolf fue un destacado dramaturgo e ingeniero químico chileno, considerado una de las figuras fundamentales de la generación del 50 y del teatro universitario de nuestro país. Su trayectoria fue reconocida a nivel internacional y culminó con el Premio Nacional de las Artes de la Representación en 1988. Sus obras han sido traducidas a más de 10 idiomas y montadas en escenarios de América y Europa. En cuanto a su estilo, la dramaturgia de Wolf destaca por combinar el realismo psicológico con matices del teatro absurdo y un potente simbolismo social. Le interesaba confrontar a la alta burguesía con sus propios fantasmas, la decadencia moral y el temor a la pérdida de estatus. Un dato histórico imprescindible: Los Invasores se estrenó en 1963 por el Teatro Experimental de la Universidad de Chile, bajo la dirección del emblemático Víctor Jara. La obra tuvo un carácter casi profético, anticipando las intensas transformaciones y tensiones sociales que se vivirían en Chile en los años posteriores. Yo les hablaré sobre los personajes. Lucas Meyer, el patriarca de la familia, un próspero y millonario empresario industrial del textil. Sus características representan el poder económico, el triunfo individualista y el progreso de la burguesía. Su pasado guarda secretos oscuros, construyó parte de su imperio traicionando a su antiguo socio, Colo Colo, y aprovechándose de un incendio. Posee una mentalidad pragmática y calculadora, acostumbrado a arreglar los problemas con dinero o negociaciones. Luego tenemos a Pietra, quien es la esposa de Lucas Meyer. Sus características representan la frivolidad, la superficialidad y la ceguera deliberada de la clase acomodada. Está completamente desconectada de la realidad social que rodea su mansión. Se define por su apego material a los lujos, las pieles y las apariencias. Tenemos a Bobby, quien es el hijo varón de la familia, un joven universitario. Sus características son que encarna la actitud arrogante, impulsiva y clasista de la juventud acomodada. Es reaccionario y agresivo. Su primera opción frente a cualquier conflicto o choque de clases es el uso de la fuerza o la autoridad. Tenemos a Marcela, quien es la hija universitaria. Sus características: a diferencia del resto de su familia, posee una sensibilidad distinta y cierta inquietud por entender la realidad. Es el personaje puente que intenta dialogar y comprender la perspectiva de otro lado del río, aunque siga perteneciendo al privilegio. Tenemos a China, quien es el líder indiscutido del grupo de pobladores que cruza el río desde el basural. Sus características: el astuto, sumamente inteligente, irónico y elocuente. No recurre a las armas ni a la violencia física. Se impone mediante la palabra, la calma y el cuestionamiento moral. Funciona como la conciencia crítica de la obra, desenmascarando la hipocresía social de Lucas Meyer. Tenemos a Tolé Tolé, quien es una joven humilde que acompaña a China. Sus características son que representa la inocencia, la fragilidad y la desprotección extrema de los sectores marginales.
posee un espíritu tierno y una mirada infantil de la vida, lo que contrasta fuertemente con el entorno acomodado e indiferente de la residencia de Meyer. Tenemos a Ali Baba el conejo, quienes son otros integrantes de la comunidad del basural que van ingresando a la casa. Sus características son que representan el despojo cotidiano, el desempleo y las consecuencias de la exclusión social. Entran a la casa no para destruir por vandalismo, sino para habitarla, cocinar y hacer uso de los espacios que la familia acomodada da por sentados. Pasemos ahora a la trama. La historia transcurre en la lujosa casona de Lucas Meyer, un poderoso e influyente empresario industrial. La residencia está ubicada al lado de un río que funciona como una frontera simbólica y física. De un lado está la opulencia de la familia Meyer y del otro la extrema pobreza de los pobladores. El conflicto estalla en una noche cuando dos indigentes, China y Tole Tole, logran cruzar el río e irrumpir en la casa. Al descubrirlos, Lucas intenta echarlos con altanería y luego ofreciéndoles dinero, pero China no busca caridad. Con una actitud astuta e irónica, empieza a desenterrar el pasado de Lucas, exponiendo cómo construyó su fortuna, explotando a sus trabajadores y encubriendo la muerte de su antiguo socio. A medida que transcurre la noche, la tensión escala. Decenas de personas del otro lado del río cruzan e invaden la propiedad, tomando el control de la casa y desmoronando la estabilidad de la familia. En el clímax del relato, Lucas despierta sobresaltado en un sillón. Todo parece haber sido únicamente una terrible pesadilla. Pero justo cuando suspira aliviado, se escucha el sonido de un cristal rompiéndose, y el picaporte de la puerta principal comienza a girar en la vida real. Wolf nos deja así con un cierre escalofriante donde el sueño transforma en una premonición inminente. La justicia y la responsabilidad moral. ¿Quiénes son realmente los invasores? Llegamos a la parte central de nuestro análisis. A primera vista, la obra parece sugerir que los invasores son la turba de indigentes que irrumpe violentamente en la mansión de los Meyer. No obstante, al profundizar en el texto, surge una paradoja moral fundamental. La invasión material versus la invasión ética. Lucas Meyer acusa a los marginados de quebrantar su propiedad privada. Sin embargo, a través de las revelaciones de China, nos enteramos de que Lucas acumuló su riqueza a costa de la explotación laboral y el despojo de sus propios trabajadores. Por ende, no fue Lucas el primer invasor al usurpar el trabajo digno y la vida de los demás para construir su imperio personal. La justicia como ajuste de cuentas. La irrupción de los pobres en la casa no debe entenderse como un simple crimen común, sino como la falta de consecuencia inevitable de la falta de justicia social. Wolf nos muestra que, cuando la sociedad ignora las brechas de inequidad, la responsabilidad moral reprimida regresa en forma de culpa insoportable. Pasemos ahora al análisis de nuestro tema de investigación. El miedo como elemento central y su impacto en las acciones de los personajes. En Los Invasores, el miedo no es simplemente una emoción pasajera, es el verdadero motor psicológico y dramático que mueve toda la obra. Egon Wolf utiliza el miedo para alinear las reacciones de los personajes con su posición de clase y su conciencia moral. Número 1. El miedo como catalizador de las acciones. Analicemos cómo el miedo condiciona el comportamiento de la familia Meyer. Por ejemplo, en Lucas Meyer su miedo es doble. Por un lado, teme perder la comodidad y el estatus que ha construido. Por otro, siente un terror reprimido a que su pasado moralmente cuestionable salga a la luz. Este miedo dicta todas sus acciones. Primero, intenta actuar con soberbia. Luego, busca comprar el silencio y la retirada de China con dinero. Y finalmente cae en un colapso de paranoia y desesperación cuando comprende que su dinero no tiene valor frente a la marea humana que lo rodea. En Pietà representa el miedo visceral a el otro. Su terror es casi claustrofóbico. La sola idea de que la pobreza del otro lado del río ensucia su hogar la paraliza. Su reacción es la evasión y la histeria, intentando encerrarse en su mundo de ilusiones y lujos para no enfrentar la realidad.
En los hijos, Marcela y Bobby, el miedo actúa como un divisor generacional, mientras Marcela reacciona con un rechazo hostil y violento para defender sus privilegios. Bobby experimenta un miedo existencial que lo lleva a cuestionar la propia legitimidad de su estilo de vida. En Los invasores, China y los pobladores, lo fascinante de la obra es cómo China utiliza el miedo como un arma de desestabilización, sin recurrir a la violencia física o a las armas. Usa la ironía, el misterio, la verdad para desarmar psicológicamente a la familia.